Y voy a mi amigo Carlos Méndez para que me cuente qué es lo que pasó este domingo donde el rechazo al texto de la nueva Constitución ganó por abrumadora mayoría. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? Sorprendido, sorprendido no, porque ya sabíamos que todas las encuestas venían indicando que ganaba el rechazo. Claro. Pero yo creo que este ha sido el único medio, digamos, la única radio donde se ha venido analizando este tema y se venía indicando, al menos a todos nuestros radioescuchas, nuestros oyentes, que conocían estos datos, pero de todas maneras, por supuesto, quedan las dudas ante los medios nacionales o internacionales que estaban informando otra situación, y realmente el porcentaje del rechazo excedió nuestra expectativa. Sí. ¿Y a qué atribuís vos? Porque yo calculo que el 62% de la población de Chile no es gente de derecha que no busque un cambio. ¿A qué atribuís? Vamos a dividir en tercios, para hacerlo simple, no porque sea verdad, no es verdad, pero vamos a dividir en tercios. Vamos a poner que hay un tercio de izquierda, un tercio de derecha y el tercio del centro. ¿Por qué el tercio del centro se volcó por el rechazo? Bueno, yo diría, digamos, que eso es lo que ha venido ocurriendo, digamos, desde los últimos meses. Pero mira, Mario, yo creo que fundamentalmente a ti, que también te gustan bastante los números, si me puedes ayudar en esto, lo que pasa es que yo creo que ahí eso lo entenderán mejor nuestros auditores, y yo creo que por vivir en Argentina lo entiendo mejor, es por la modificación que se hizo del modo de votación. Es decir, había en todas las cifras que se manejaron anteriormente, llámese, digamos, de los plebiscitos, el plebiscito anterior, la elección de Piñera, la elección de Boric, etcétera, venía distorsionada por el hecho, digamos, de que la votación era voluntaria. Entonces la gente que se expresaba electoralmente era la más alta fue para la votación de Boric, que participó sobre el 50%. Claro. Entonces había, como se dice en general, se dice hay una mayoría, y también decimos acá en Argentina, una mayoría silenciosa, esa que no sale a las calles, esa, digamos, que no opina por los medios, etcétera, pero que en Chile estaba haciendo, ¿cómo podríamos decir?, se estaba autorreprimiendo desde prácticamente del año 2012, desde el gobierno de Bachelet, cuando comenzó a votarse en forma voluntaria. Entonces, piensa tú que saquemos que la participación, yo creo que esto es lo más rico, es el logro más grande que se ha obtenido de este plebiscito, es que participó el 85,81% del padrón. Impresionante. Eso es inédito acá en Argentina, que tenemos voto obligatorio, muy raras veces ha llegado a esa cifra. No, a esa cifra no recuerdo, porque creo que en el 83 se llegó al 82 y pico, me parece. Exactamente, sí, me acuerdo de eso. No estaba acá, pero lo recuerdo. Sí, entonces 85,81% son 13 millones de electores, más de 13 millones de electores lo que participaron. Entonces, ya vista las cosas de esa manera, después vamos a hablar, digamos, de lo que se piensa sobre lo que tú y yo estamos denominando como mayoría silenciosa, cómo lo denominan los sectores a los que tú señalaste, digamos, de derecha, centro derecha, etcétera. El rechazo logró el 61,86%. Eso significó de esa votación del 85,81, 7.882.958. Harto. Sí, pero claro. si vemos la cifra del apruebo, de aquí ya, digamos, tenemos una lectura. El apruebo logró el 4.860.093, es decir, el 38,14%, pero si comparamos esos 4.860.000 con la cifra que obtuvo Boric en diciembre del año pasado, Boric sacó una cifra apenas inferior a lo que acabo de narrar, o sea, 4.620.890. Es decir, que
es decir, digamos que la fuerza, digamos, la izquierda, ¿no es cierto? Se mantuvo, es como que del total del padrón electoral, ese es su realidad, que tú señalaste muy bien, un tercio, ¿no es cierto? Un poquito más, 38,14%, y si nos remontamos 52 años atrás, más menos, o 53 años atrás, Salvador Allende ganó la elección presidencial con el 36,6%. Sí. O sea, digamos que la izquierda es estática, no tiene mayor variación, pero es lo real. Entonces, insisto, al darse, ¿no es cierto?, una votación voluntaria, donde el que quiere va a votar o no, este compromiso, y digamos, yo digo que la fuerza de la democracia, la fuerza del soberano, de los electores, se distorsiona. Claro. De esta manera, digamos, se distorsiona. O sea, la gente, bueno, si quieres, vota, entonces después, claro. Y esto, digamos, de que la gente no participe electoralmente, puede dar para mucho. Porque si la gente no participa, entonces también puede manifestarse políticamente y socialmente de otra manera. Por ejemplo, puede participar más abiertamente en una manifestación, en estallido social, etcétera, etcétera. No hay una contención, digamos. Un estallido social puede interpretarse también como que fue una expresión de sectores sociales que no se habían manifestado anteriormente en la elección presidencial anterior entre Piñera y el otro candidato, Alejandro Guillermo. Entonces, te digo que yo creo que la elección más importante, y ya está, es decir, el voto obligatorio vino para quedarse. Claro, está bien. Eso va a modificar aquello, y además te digo, estaba dentro, digamos, del ridículo, pero del texto de la nueva Constitución rechazada, venía a cápite esta reforma, o digamos, de normalizar constitucionalmente de que el voto tenía que ser obligatorio para los ciudadanos residentes en Chile. Aclaro, en el caso de los residentes, como yo, residentes en el extranjero, el voto va a seguir siendo voluntario. Bueno, claro. Pero eso por otras razones. Además, quiero aclarar, hago esta cápita, que votaron más de 50.000 electores chilenos en el exterior, y fue la única zona, región, como queramos llamarle, donde el apruebo ganó. Mira. El único lugar donde la prueba ganó, y por más o menos por un resultado parecido a lo que se dio entre rechazo, según ventaja de un 30% más o menos, se dio, digamos, en el exterior. Claro. Y entonces eso es importante tener en Chile. Ahora, en Chile, digamos, ganó el rechazo, ganó en todas las regiones, y también en 345 comunas, menos 8. Solamente 8 comunas ganó el apruebo. Qué increíble. Es increíble. Ahora, todavía no vamos llegando a la interpretación por qué ocurre esto, pero el tema es que la lectura que se está dando, digamos, de esta participación ciudadana mayoritaria, es que quienes perdieron han salido, digamos, a hablar muy mal de los, o sea, que además, bueno, perdón, dije dos cosas, no agregué. El rechazo ganó en todas las comunas mapuche, pero largo, lejos. O sea, donde existe una población importante mapuche, en la zona de la Araucanía y la anterior, Biobío, el rechazo se mantuvo con votación mapuche en contra, lo digo, en contra del nuevo texto. Y eso que el texto planteaba un Chile plurinacional. Claro. Y también, digamos, en las comunas populares. Las comunas populares, estamos hablando las comparaciones son muy elocuentes. Ahora, la lectura que hace, yo creo, digamos, por eso es el estancamiento de la llamemos de la progresía, digamos, del progresismo, para no ofender tan categóricamente, es que ellos interpretan de que los sectores populares e indígenas que votaron por el rechazo interpretan que son ignorantes, que son, como se dice en Chile, fachos pobres, y otros epítetos, digamos, con esas características. Bueno, o sea, así no los van a traer mucho, que digamos.
no los van a seducir. Claro, yo decía que por lo menos tomaran una teoría más o menos como la de Frank Fanon o de Jean-Paul Sartre, digamos, en el histórico libro ese de los condenados de la tierra, que son un poquitito más educados, pero digamos calificarlo, digamos que son esclavos que van a lamer, digamos, las patas, digamos, los pies del amo, y epítetos parecidos, me parece, digamos, que demuestra realmente una vergüenza, para hacerla clara, porque, Mario, el grado de instrucción total de un país como Chile es bastante alto. Sí, pero igual, el argumento no es válido, porque desde hace 2500 años, porque Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Quiere decir que ignorantes terminamos siendo todos. Si todos supiéramos de todo, seríamos sabios, increíbles, pero la realidad es que somos seres humanos, tenemos un caudal de información, tenemos nuestra experiencia cotidiana, los datos que nos brinda la realidad de todos los días, en la familia, en el barrio, aquí y allá, y sobre esa base la democracia dice, bueno, cada persona es un voto, es decir, va a una regla matemática, y el que suma más votos gana. Todo lo demás está fuera de consideración. Perdiste, es porque no te pudiste comunicar correctamente, o lo que querías no era de la apetencia de quien debía consumirlo. De manera tal que, bueno, habrá que adaptarse a la realidad. ¿Y cómo sigue esta historia? Claro, mira, pero yo agregaría además lo que tú acabas de decir, porque eso, tu comentario también es válido para Argentina, es que también, si no me equivoco, las formas de conocimiento son diferentes. Claro. Algunas formas de conocimiento son teóricas, otras son prácticas, o de alguna manera tú lo dijiste, y otras son, digamos, de forma, cómo aprendemos, de forma visual, forma emocional, etcétera. Entonces no se puede, precisamente la democracia consiste en eso, o sea, digamos que se expresen, porque si no sería el voto calificado, ¿eh? Haríamos entonces una votación solamente para, no sé, personas con instrucción a partir de, no sé, digamos, de la secundaria o digamos de otra clase, es más seguro, más instruido, etcétera. Sí, eso, algunos dicen, esos son los que no deberían votar porque ya están formateados. Circunscribamos, ¿no?, a que ganó el rechazo, y que eso podría decir, bueno, punto aparte, no se habla nunca más del tema, o punto seguido, seguimos hablando del tema. No, vamos a tener que seguir hablando del tema, porque eso ya está comprobado, que si la gente participó es porque le interesa, eso está establecido, les interesa una nueva constitución. O sea, el rechazo ya es a la constitución, digamos, vigente, que viene de 1980, del régimen dictatorial de Pinochet, reformada durante los gobiernos de la Concertación, fundamentalmente por el presidente Lagos en el 2005. Es decir, esa constitución tiene más de 300 reformas constitucionales. Entonces, ya está llena de parche, podemos decir. Pero además se rechazó este texto maximalista, no gustó. Entonces ahora comienza, y eso fue anunciado por el presidente Boris, y ahora aquí yo hago un reconocimiento, o que yo estaba dubitativo sobre para nuestros países como Chile y Argentina, el cargo de presidencial. Al presidente se le ha dado una categoría respetada por todos los sectores, digamos, de una categoría máxima, como el primer magistrado de la nación, del país, y por lo tanto se va a respetar y se va a seguir lo que anunció Boris el mismo domingo en la noche ante los resultados, y que es, digamos, continuar ante lo que dije anteriormente del rechazo a las dos constituciones, a la vigente y al proyecto, y continuar, digamos, con un proceso constitucional que tendrá que el Congreso actual ver el camino mejor y más rápido también para tener un nuevo texto constitucional a ser plebiscitado probablemente dentro de un año.
Por lo tanto, hay que hacer todas las presentaciones, proyectos, ¿no es cierto?, ante el Congreso, y en estos momentos se está conversando eso fue ayer, entre el presidente Boris y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputados, para ver, digamos, los caminos más expeditos para tener un nuevo texto constitucional. Y es lo que la gente quiere, es lo que la gente, además, ese alto porcentaje ciudadano que votó el día domingo, se va a expresar eligiendo en una fórmula más democrática, eligiendo a los convencionales que van a redactar el nuevo texto constitucional y considerando todas las propuestas que están en vigencia hasta este momento. Si vos tuvieras que señalar 1, 2 o 3 temas por los cuales la Constitución fue rechazada, ¿cómo ordenarías lo que resultó más irritativo para la gente? Mira, en primer lugar, yo creo que fue la forma como se manifestó la Convención Constitucional. Digamos, para ser breve, fue muy petardista. Y también algunas sesiones, a mí me recordaban estos eventos que había los domingos de un programa juvenil, donde iban los muchachos con las pancartas para sus viajes de estudio. O sea, mucho lienzo, mucho pañuelito, dentro, digamos, de la convención misma y pocos argumentos. Y se excedió en cuanto yo lo dije en algunos términos, que son muy difíciles comprenderlos, como por ejemplo la plurinacionalidad en un país que tiene, digamos, una nación, digamos, diferente que es la mapuche, las otras son muy minoritarias, y también el tema de la interculturalidad, o sea, ¿por qué no haber hablado mejor de multicultural, etcétera? Y otros términos que, digamos, excedieron, digamos, la comprensión mayoritaria de la ciudadanía. Eso por un lado, Mario, y insisto, digamos, porque hubieron mucho más adjetivos que sustantivos. Claro. Y eso perjudica después los términos mismos. Yo viendo con un ojo legislativo la Constitución, que es bastante larga, pero hay varias, hay presente como que archivaron o engraparon, ¿no es cierto?, varios códigos que serían, digamos, códigos, por ejemplo, el código de agua, el código del trabajo, o sea, leyes, en otras palabras, leyes orgánicas, la insertaron dentro de un proyecto constitucional, de un texto constitucional que realmente lo hacía engorroso y fácil para criticarlo. Claro. Y en segundo lugar, Mario, es que el gobierno de Boris, bueno, obviamente tenía que evangelizarse con el proyecto. Si la mayoría de los convencionales eran de quienes apoyan su gestión, llámese el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, independientes no neutrales, etcétera. O sea, estaban dentro de la convención, y el gobierno ha sido no solo dubitativo en sus 6 meses que lleva de gobierno, sino que también ha cometido mucha insuficiencia, que lo hemos comentado anteriormente en un programa, que también, o sea, digamos que este plebiscito sirve también para calificar la gestión del gobierno de Boris. Sí, claro. Y él ha tenido debilidad de conducción, por una parte de la economía, que es comprensible por la pandemia y la crisis internacional que existe, la guerra en Ucrania-Rusia, pero también temas interiores de seguridad interior, que por un lado, digamos, hay un incremento de la delincuencia. Continúan hasta hoy día, digamos, la zona incendiaria en la zona sur del Mapuche, y también los ingresos clandestinos de la inmigración por la zona norte, y que no ha sido resuelto, venían desde el gobierno anterior, por supuesto, pero no se han tratado de una manera ágil. Muy bien. Carlos, te mandamos un fortísimo abrazo y gracias por el informe. En este momento, Mario, se está realizando el cambio de gabinete.
primera respuesta a estas situaciones. Ajá, o sea, ya hay cambio de gabinete. Bueno, lo seguiremos analizando más adelante. Muy bien, chao, hasta luego. Hasta luego.